A ver, ¿lo tienes ahí en mi iPad? No, ya lo oyeron, ya los que fueron ya lo oyeron. Siéntate, Rubén. Yo le agradezco a Rubén Moreira, el responsable de la mesa de seguridad, que nos acompañe el día de hoy. No sé si quieras acá arriba o abajo, Rubén. ¿Dónde? Pues antes que nada, muchas gracias. Estoy muy contenta por el arranque que tuvimos de campaña. Visitamos 7 ciudades en 3 días. Fue, pues la verdad, apresurado. Yo les agradezco a los que fueron a Fresnillo, Zacatecas, de este equipo. Ya seguramente vieron la entrevista que le hice a la familia como a las 8 de la noche que yo llegué, y pude constatar lo que viven las personas de Fresnillo en carne propia. Una familia donde 4 de sus miembros han sido víctimas de la inseguridad, 3 de ellos murieron, jóvenes todos, una saliendo de su trabajo, de la fábrica, una chica de 22 años, otro sobrino que estaba en una gasolinera en un fuego cruzado falleció. Todos ellos en condiciones pues indirectas, y pues lo que me pudieron constatar es que viven con miedo, que después de las 8 de la noche es imposible salir, que ya ni siquiera en la tarde hay niños jugando, y que esto sigue sucediendo. Ellos tienen la impresión que el gobierno oculta los homicidios, porque ocurren homicidios que no salen ya a la prensa. Por eso hemos decidido nombrar esta campaña por un México sin miedo, por un México sin miedo a salir a la calle, por un México sin miedo a que las mujeres no regresen a su casa, por un México sin miedo a enfermarse y no tener los medicamentos, por un México sin miedo a emprender. En ese mismo video el joven me dice que pues tampoco se les antoja poner un negocio, porque luego llega la delincuencia a pedir el cobro del piso, y pues ahora hay miedo hasta emprender un negocio, y bueno, yo diría, lo que pretendemos es justamente regresarle la paz, la tranquilidad a México con estos 4 valores: vida, verdad, libertad, y hemos sumado el de prosperidad. Vamos a hacer un resumen de nuestra propuesta de seguridad. Di un esbozo en el discurso de Fresnillo, es imposible detallar la propuesta, por eso me acompaña Rubén Moreira, que es el responsable y el encargado de hacer este documento. Los voy a mencionar a grandes rasgos, y la propuesta es de la seguridad, me encargo yo. No le voy a echar la culpa a Calderón, no le voy a echar la culpa a Peña Nieto, y cuando sea presidenta tampoco le voy a echar la culpa a Andrés Manuel López Obrador. Por eso esta estrategia toma en cuenta el desastre en el que estamos recibiendo el país, el que el territorio mexicano está en manos de la delincuencia organizada, al menos una buena parte, por lo menos el 30% del territorio. Y el punto número 1 es actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado. Ninguna concesión ni cortesía al crimen organizado, se acabaron los abrazos para los delincuentes. El punto 2 es recuperar el respeto por la vocación de las Fuerzas Armadas. Vamos a desmilitarizar el país, vamos a sacar a las Fuerzas Armadas de todas las actividades civiles, vamos a sacar a soldados y marinos de las tareas civiles y de las ocurrencias y caprichos que los distraen de sus misiones fundamentales. Cuidar el honor del ejército, que hoy por hoy pues está en duda, porque pues los mandan a enfrentar a los delincuentes, pero no les dan la posibilidad de actuar, y muchas veces pues los hemos visto como los corren hasta a escobazos. Defenderán a México de la mayor amenaza a nuestra soberanía, el control territorial del crimen organizado. En el futuro se aprovecharán las grandes capacidades de las Fuerzas Armadas en materia de tecnología, inteligencia y entrenamiento. O sea, sí nos va a acompañar las Fuerzas Armadas, pero pues desde lo que establece la Constitución. Nuevas policías con poder para vencer al crimen. Ese es el punto 3. Sin policías municipales y estatales fuertes, nunca habrá paz. La seguridad empieza por ordenar las calles de los municipios, y ahí es donde vamos a empezar.
habrá presupuesto, tecnología a los gobiernos estatales. Vamos a fundar la Universidad Nacional para la Seguridad. Todos los policías estarán capacitados. Vamos a duplicar el número de policías en los estados y municipios de alto riesgo. Salario profesional para los policías. Los expertos establecen que un salario digno para los policías debe de ser de 20,000 pesos en todo el país. Hoy hay policías que ganan 6, 8,000 pesos mensuales y eso es inaceptable. Obviamente, con todo lo que implica seguridad social, vivienda, becas para sus hijos, seguros de vida, ¿no? Muchos policías mueren y dejan a sus familias en el abandono. No queremos a ningún policía fuera de la clase media. Queremos que todos los policías estén en la clase media. El punto 4 es un gran acuerdo nacional que convoque a los 3 órdenes de gobierno, al Congreso Federal y a la sociedad para lograr la paz. Vamos a construir un nuevo sistema nacional de seguridad en el cual se discutan, analicen, aprueben y evalúen las estrategias. Vamos a recuperar los recursos del Fortasec y del Fortamun para apoyar a los estados y a los municipios. O sea, esto que este gobierno quitó va de regreso. Tendremos un nuevo federalismo presupuestal en materia de seguridad pública. En materia de justicia, vamos a duplicar el número de ministerios públicos locales y federales, del personal que los auxilia. Duplicaremos el número de juzgadores locales en el país. Hoy están saturados los ministerios públicos, los juzgados. Invertiremos en laboratorios forenses y de identificación de cuerpos. Vamos a impulsar un código penal nacional donde los delitos más comunes tengan las mismas redacciones. Resolveremos el rezago de justicia en los primeros 4 años de gobierno. Ampliaremos el marco normativo para la debida protección de las víctimas y vamos a mejorar el marco jurídico que protege a las mujeres. Y vamos a impulsar la transparencia y la rendición de cuentas de todas las policías y ministerios públicos y juzgados, que esa es una gran queja que tenemos, para lo cual vamos a impulsar la creación de un sistema de rendición de cuentas y anticorrupción en las instituciones de seguridad. El punto 6 es volver la Guardia Nacional realmente guardia y realmente nacional. Todos sabemos que la Guardia Nacional tiene muy pocas detenciones porque tiene muy poca área de investigación y por lo tanto les vamos a dar la orden de combatir a la delincuencia realmente, que investiguen. Vamos a duplicar la Guardia Nacional de 150,000 a 300,000 elementos y su presencia será permanente en las regiones más afectadas por la inseguridad. El problema es que hoy hay un problema, mandan a algunos efectivos, se medio controlan y surge otro problema y entonces no acabamos de resolver un problema u otro. El punto 7 es el uso de tecnología y la inteligencia. Yo estoy convencida que el uso de tecnología es la base para tener una buena policía, una buena Guardia Nacional. Reforzaremos y aprovecharemos la capacidad instalada para convertir la inteligencia en un elemento de éxito en la búsqueda de la paz. 8, este es el tema más polémico, la construcción al menos de una prisión de máxima seguridad y de alta tecnología, a donde se irán todos los capos, todos los delincuentes más peligrosos que hoy están distribuidos en distintas cárceles haciendo autogobiernos. Hoy las policías, hoy las cárceles parecen más un hotel que un lugar donde se aplica pues la corrección hacia estas personas. Yo lo decía claramente, yo soy mamá de Diana y cuando escuché la historia de Sofía en Fresnillo, una niña de 12 años que fue secuestrada, violada, asesinada, tirada, ese delincuente no merece más que estar en una prisión donde realmente tenga un castigo ejemplar. O sea, los delincuentes saben que la impunidad es altísima. Aquí en la Ciudad de México, con la señora Sheinbaum, el 99% de los delitos quedaron impunes. No podemos seguir en eso, por eso la duplicidad de ministerios públicos y jueces. En coordinación con los gobiernos estatales, las prisiones federales podrán recibir personas de alto nivel de peligrosidad, porque las prisiones estatales están saturadas y hay delincuentes pues, que están ahí poniendo a los otros reos a trabajar para ellos en la extorsión y otro tipo de delincuencias. En entidades como el Estado de México, el porcentaje de hacinamiento del sistema penitenciario estatal es del 242% de sobrepoblación. Esto representa una violación a los derechos humanos y un riesgo a la seguridad de las personas en condición de cárcel.
El punto 9 es contener y reducir las organizaciones criminales más violentas. Construiremos 32 equipos policiales de reacción. La fuerza de los criminales ya no será mayor a la de las autoridades. Se pondrá prioridad en aquellas bandas que extorsionan y amenazan comunidades y pequeños negocios y las que atacan a personas y sobre todo hoy al transporte en carreteras. Los agricultores de Tezcapilla tenían años siendo extorsionados por estas bandas criminales y nadie hacía nada. Definir la lista de delincuentes más peligrosos y de los generadores de violencia para llevarlos a la cárcel. Pediremos la extradición de algunos delincuentes que están libres en otros países. 10, garantizar un sistema de justicia cívica. Yo, como senadora de la República, impulsé la reforma constitucional en materia de justicia cívica. Creo en la justicia cívica. Debemos dejar de penalizar todos los delitos. Hay delitos menores a 10,000 pesos que los podríamos resolver por el lado de la justicia cívica y dejar de saturar al sistema penal. Los conflictos de carácter civil y bajo nivel de violencia o conflicto social deberán resolverse de manera fácil, rápida y expedita y evitar así que escalen acciones que afectan la seguridad y la paz de los ciudadanos. El punto 11, derechos humanos como garantía de la paz. Será prioridad nacional la búsqueda de personas desaparecidas. Este país no puede seguir ignorando las heridas abiertas por los miles de mexicanos desaparecidos. Vamos a reconstruir y apoyar a las organizaciones que garantizan la protección de los derechos humanos. Ya no tendremos presidentas de derechos humanos que se roben los votos. Tendremos el mejor sistema de protección para derechos humanos. Instalaremos un consejo para la escucha permanente de las organizaciones de la sociedad civil. Reanudaremos la participación activa y propositiva de México en los organismos multilaterales. El punto 12, atención a las víctimas, una prioridad del Estado. Vamos a fortalecer el Fondo Nacional de Atención a Víctimas, que existe, pero pues no tiene los recursos suficientes. Y vamos a poner los recursos incautados a las criminales para poner especial atención a los hijos de las víctimas de personas desaparecidas y asesinadas por el crimen organizado. Muchos de estos niños, de hecho, me reuní con una madre buscadora en Fresnillo, que pues está a cargo de los nietos, porque son 3 niños que están solos porque el papá desapareció hace un año y bueno, a ellos hay que apoyarlos. Haremos lo que haya que hacer para que las madres buscadoras sean escuchadas y atendidas. En forma permanente, la próxima presidenta de México se va a reunir con las familias de madres desaparecidas. Yo no les voy a cerrar la puerta de Palacio Nacional ni a las mujeres desaparecidas, a las madres de mujeres desaparecidas o hijos desaparecidos, ni a las mujeres. Vamos a seguir trabajando, esto tiene rato haciéndose, necesitamos fortalecerlo cada vez más, la construcción de un tejido social sólido. Por lo tanto, vamos a mantener los programas sociales y reforzar a través de ellos la disminución de personas en vulnerabilidad, promover la solidaridad social, impulsar programas para disminuir adicciones. Vamos a empezar por hacer la encuesta nacional de adicciones que en este gobierno no se ha hecho. Este gobierno no sabe cómo están las adicciones porque ni siquiera hace una encuesta de adicciones, pero para el gobierno no saber es mejor porque así no hay datos. Instrumentar con el apoyo de la sociedad un programa nacional permanente de desarme y obviamente apostarle a la educación, a la cultura, al deporte como una construcción de la paz. Espacios públicos, he anunciado que como parte del Sistema Nacional de Cuidados estarán las aldeas del saber. Lo que buscamos es que los jóvenes entre 12 y 18 años, sobre todo en municipios como Fresnillo, donde las mamás no dejan salir a los hijos, el gobierno pueda tener espacios donde puedan hacer cultura, donde puedan hacer arte, donde puedan hacer deporte, donde puedan tomar habilidades digitales, competencias laborales, porque lo que me decía esta familia es que ya no se visitan entre ellos, ya no dejan salir a los jóvenes y eso no está bien para los jóvenes. Entonces, yo le llamo aldeas del saber, que serán espacios, sobre todo en municipios violentos, donde jóvenes entre 12 y 18 años estarán ahí por las tardes, hasta que sus familias lo recojan, y las escuelas de tiempo completo tendrán los niños desde los 6 a los 12 años. Y de esta manera tenemos una protección a los niños de los 6 a los 18 años. Construir una estrategia nacional de reconciliación social, una cultura de la paz,
He escuchado con mucha atención lo que la Iglesia está presentando, lo voy a leer con detenimiento. Obviamente prensa libre, tendremos el mejor sistema de protección a periodistas de todo el mundo, ese es mi ideal. Con los comunicadores y con los dueños de las empresas del ramo vamos a construir las políticas públicas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, ahora amenazada por el crimen. Yo no voy a estar exhibiendo lo que tienen los periodistas, si ganan bien, qué bueno, que ojalá ganen mucho todos, pero me parece que lo que hace el presidente de señalar periodistas desde la mañanera no es nada positivo. Y el punto 15, fortalecer la cooperación internacional para la paz y la seguridad. Ya he hablado de, se propondrá la creación de una agencia binacional con Estados Unidos, de aduanas, con personal civil de México y Estados Unidos, pues para cuidarnos mutuamente, que no entren armas a México y que no entre precursores químicos para hacer fentanilo. Fortalecer el control sobre cruces fronterizos para frenar la importación legal de armas, fortalecer el control aduanal para impedir la importación de precursores químicos. Con nuestros vecinos del norte y del sur promoveremos un gran acuerdo de seguridad que nos permita lograr la paz, desmantelar los grupos delictivos. Con los organismos internacionales en la materia promoveremos una intensa colaboración en materia de información, inteligencia, formación policíaca y búsqueda de objetivos criminales. Nuevamente, seguramente Morena dirá que quiero poner en riesgo la soberanía nacional. No hay peor pérdida de la soberanía nacional que estar hoy en manos de grupos delictivos. Muchas gracias. Cualquier pregunta, pues si yo se las puedo contestar y si no, mi querido Rubén Moreira me va a ayudar. Y les voy a presentar un video para que lo vean qué bonitos 3 días. Esa era la canción. Esa era la canción. Bueno, pues ya sabemos que aquí hay 2 caminos. La candidata de enfrente propone que siga la corrupción. Yo propongo que tengamos un México sin miedo. Bueno, arrancamos. Muy buenos días a todos. Gerardo Segura, TV Azteca. Sí, gracias, Xochitl, justamente de lo que estabas comentando. ¿Tú cómo advertirías a los ciudadanos del peligro, de los riesgos de continuar por el mismo camino como es lo que ofrece Claudia Sheinbaum? Porque hay especialistas que dicen que 6 años más de destrucción del país, pues ya no los aguantaría el país. Entonces, por ejemplo, en el caso de la inseguridad, podríamos llegar a condiciones casi de esclavitud, como ya se está viendo en algunos pueblos, en algunos poblados del país. O sea, estos riesgos estarían latentes. Por ejemplo, en el caso de la democracia, pues adiós libertades, ¿no? Adiós democracia por la destrucción que están haciendo de los órganos autónomos, de la Corte. Y pues en el tema de la salud, pues muchas personas pagarían el haber votado por la continuidad, porque no habría medicamentos, no habría servicios de salud, seguirían muriendo las personas por esta carencia de los servicios de salud. Y aquí es algo muy importante, aquí la pagaríamos todos, los ciudadanos normales y hasta los que votan por Morena y los que están apoyando a Claudia Sheinbaum. ¿Tú cómo les advertirías de estos riesgos a los ciudadanos? Y si sí, en verdad crees que de seguir así la violencia, pues podríamos llegar a condiciones de esclavitud. Claro, todos creemos que tú vas a ganar, por supuesto, pero ¿cuál sería la advertencia para quienes están viendo una posición de apoyar a la continuidad como ofrece Claudia Sheinbaum? Gracias. Bueno, creo que lo más claro fue Fresnillo. 96% de las personas que viven en Fresnillo se sienten inseguras. Y yo me supongo que hay de Morena, hay del PRI, hay del PAN, hay del PRD, hay mujeres, hombres, jóvenes, ciudadanos. O sea, solo 4 de 100 personas
no tienen miedo en Fresnillo. Eso es una locura. Entonces yo estoy convencida que inclusive los militantes de Morena no están contentos con la estrategia de seguridad del presidente. Y si lo que Claudia ofrece, porque pues, aunque dice muchas cosas, que por cierto en su momento no defendió, en su momento permitió que se quitaran los fondos para el campo y hoy habla de recuperar el campo, habla de los derechos de los pueblos indígenas y en su momento no defendió que desapareciera el Fondo de Infraestructura para los pueblos indígenas, en su momento no defendió el que las mujeres no tuvieran refugios. O sea, les puedo hacer una lista y se las voy desglosando de sus 100 puntos, cómo hay una contradicción brutal, porque muchas de esas cosas no fueron capaces de hacerlo y la gente lo sabe. Entonces, yo creo que de entrada, pues el cambio de estrategia, porque ellos ya cambiaron estrategia, se debe a que pensaban que no tenían candidata enfrente y ya se dieron que aquí lo que sobra es candidata y se los dije, nada más porque tiene al presidente con ella desde la mañanera, pero si me la echaran solita no me aguanta el primer round, pero entonces pues ahí sí que vamos a demostrarlo en la campaña y se lo dije a la gente en Querétaro porque vaya que hacía calor, había 30 grados en Querétaro y pues yo estaba muy preocupada por la gente y le dije, pues está cabrón el sol, pero está más cabrón aguantarse 6 años. Y es lo que le diría yo a los mexicanos. Una última cuestión de mi parte. Héctor de Mauleón, en su columna, revela como una operadora muy cercana a líderes importantes de Morena, por ejemplo, Citlali Hernández, pues da a conocer cómo llegan maletas de dinero del narcotráfico a las campañas de Morena. Nuevamente, estas revelaciones de incluso gente que pertenece, que está incrustada en Morena. ¿Qué opinas tú de esto que sigue saliendo de los vínculos de Morena con el narcotráfico? Gracias. Yo no puedo creer que una obra que iba a costar 8,000 millones de dólares esté costando más de 20,000 millones de dólares sin que haya corrupción de por medio. No hay manera. No hay manera como ingeniera que te equivoques en el monto de la obra más que por la corrupción. O sea, Morena no solo ha sido corrupta, sigue siendo corrupta. Y es lo mismo que está pasando con el Tren Maya. El Tren Maya pasó de 120,000 millones de pesos a más de 500,000 millones de pesos. Hay quien habla que ya está en el monto de 600,000 millones y no lo vamos a saber porque ocultaron la información, porque reservaron la información. Entonces, pues seguramente no solo los amigos del hijo del presidente se están haciendo millonarios, sino muchos cercanos al círculo de poder se están haciendo millonarios. Lo sabíamos con Mario Delgado cuando se tomaba aviones de Carmona, uno de los principales huachicoleros justamente protegidos por este gobierno, en el tema de la gasolina. En fin, hay demasiada gente involucrada en la corrupción y pues no me sorprende las maletas de dinero porque pues, el presidente no ha dicho quién le pagó el plantón del Zócalo en el 2006. Ojalá algún día lo comente. Hola, sigue, pero un gran favor a todos. Tengo una lista de 13 preguntas y tenemos que salir en poco tiempo Voy para Mérida, para Yucatán. Entonces, pedirles de favor, por tratar de atenderlos a todos, que hagamos una pregunta a cada uno, ¿no? Por favor. Sigue Gerardo Cedillo, Radio 1000. Xochitl, yo quisiera cambiar del tema por la coyuntura de lo que está pasando en Petróleos Mexicanos. Se habla de un boquete de 1.7 billones de pesos, eso pega a las finanzas públicas. ¿Cómo percibes esto en las finanzas de México? ¿Qué vas a hacer en caso de ser tú la ganadora con Petróleos Mexicanos? Y por ejemplo, con Dos Bocas, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Se van a quedar esas obras? ¿Van a continuar? ¿Vas a continuar con ese proyecto de refinación que tiene el presidente? ¿Qué harías con eso? Y también con el Tren Maya, con el aeropuerto, ¿lo vas a recuperar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, primero decirte, para empezar a poner un director que sí le entienda al tema de una petrolera, pusimos un personaje inepto, incapaz, que no solo empeoró la situación de Pemex, o sea, la tiene al borde de la quiebra. Es muy claro dónde se pierde dinero en Pemex Refinación. Moody's habla de que se tendrían que cerrar 2 refinerías
me supongo que pensando en que Dos Bocas va a estar, que ya pasó la fecha en que el presidente dijo que estaría refinando 340,000 barriles, que fue el 1 de marzo. O sea, nuevamente vuelve a dar una fecha, la primera fue en junio del 22, volvió a dar la fecha de junio de 23, marzo del 24. ¿De qué tamaño es el boquete de corrupción en Dos Bocas? Que con todos los miles y millones de dólares que le han metido, sigue sin terminarse. Entonces, ahí se está yendo el dinero de los mexicanos, una mala administración por seguirle apostando a refinar petróleo pesado, cuando sabemos que queda 40% de combustóleo, por cierto, se lo venden barato a la CFE, Pemex pierde, la CFE genera caro, y en ese sentido tenemos que corregir el rumbo. Lo que a Pemex le genera dinero es exploración. Lo que a Pemex y a los mexicanos nos genera dinero es sacar petróleo y venderlo. Y a esa parte se abandonó, cada vez producimos menos petróleo, aun cuando se dijo que estaríamos produciendo 2.6 millones de barriles, después se dijo que 2.2 y luego 2, y ahorita pareciera que no hemos llegado ni a 1.8, incluidos los aceites que generalmente no se contaban como petróleo. Entonces, hay que corregir el rumbo, es preocupante, baja calificación a México le genera mayor paga de intereses y eso pone en riesgo seriamente las finanzas públicas. Sí tenemos un boquete, sí es algo serio y ahí tenemos que dejar de perder dinero si queremos apostarle a la seguridad. Este gobierno decidió meterle dinero a un barril sin fondo, porque no tiene fondo ya, se mete dinero, se pierde el dinero y se dejó de atender la seguridad, la salud, con tal de salvar a Pemex, ni la salvaron y metieron al país en un brete. ¿Qué hacemos con Dos Bocas? Pues terminarlo. Pero eso sí, yo voy a ser implacable si hay gente que se robó dinero. Eso sí se lo digo a quien sea responsable de la obra de Dos Bocas. No voy a permitir que se sigan robando el dinero de los mexicanos, incluida Rocío Nale, sí. Ahí sí, ella tiene una responsabilidad directa, clara, y seguramente debe tener cuentas por ahí guardadas, porque no hay manera que haya costado tanto Dos Bocas sin que se hayan robado dinero. Y yo lo denuncié, los amigos del compadre de Rocío Nale recibieron el primer contrato de 5,000 millones de pesos sin licitación, y la empresa se creó una semana antes. De ese es el tamaño de la corrupción en Dos Bocas. Por otro lado, el Tren Maya, pues habrá que revisar qué parte funciona, pero sobre todo atacar el daño ambiental que se ha generado. Tenemos que reforestar la selva, tenemos que generarla un área natural protegida, ya no se le puede seguir haciendo más daño a la selva maya y pues ambos proyectos más nos vale que funcionen. Lo he dicho claramente, lo que está bien se queda, programas sociales, los que están más o menos se mejora, Dos Bocas habrá que terminarla y de plano la estrategia de seguridad no sirve, esa la vamos a cambiar. El aeropuerto estamos estudiando ya qué nos conviene. Estamos haciendo un estudio técnico profundo, si nos conviene seguir con AIFA o nos conviene recuperar Texcoco. Pero eso no lo voy a decidir hasta que no tenga todos los números en la mano, porque el tema es que seguimos pagando Texcoco. El dinero con el que íbamos a hacer Texcoco se sigue pagando y no hay aeropuerto. Se tiró, los funiles que estaban, ahí estaba invertido el dinero y los tiraron con un enojo total y perdimos 300,000 millones de pesos ahí. Gracias, Rubén Feinal, Canal 11. Hola, ¿qué tal? Buenos días, candidata. La candidata de Morena criticó su propuesta de seguridad. Dijo que es continuidad de Calderón y que le va a declarar la guerra al narcotráfico. Critica que se combata la violencia con más violencia. Dice que para los jóvenes son preferibles las aulas que las jaulas. ¿Usted qué le contestaría? Y si se puede rápidamente, si puede profundizar en este Pacto Nacional de Seguridad que está proponiendo, ¿en qué consistiría? Gracias. La candidata lo que quiere es seguirle dando abrazos a la mamá del Chapo, y yo no voy a consentir al Chapo. La candidata quiere que siga una estrategia de seguridad que ha sido totalmente laxa con los delincuentes. Yo voy a proteger a los ciudadanos, no es la guerra de Calderón. Lo que yo estoy proponiendo es fortalecer a las policías municipales. ¿Por qué no lo hizo este gobierno? ¿Por qué no hicieron una propuesta similar a la que estoy haciendo de en lugar de gastar en la refinería de Dos Bocas,
invertir en policías municipales, en la seguridad social de los policías, en realmente tener una Guardia Nacional que investigara, una Guardia Nacional que realmente detuviera delincuentes. Échele un ojo a la cantidad de personas que la Guardia Nacional ha detenido y es mínima en los estados, mínima. No es guardia, realmente no ayuda a la detención. O sea, yo no voy ni con la guerra de Calderón ni con los abrazos a los delincuentes de AMLO. Yo voy con una estrategia inteligente, seria, que le va a poner recursos. Regresarle los recursos a las policías municipales no es pues seguir con la guerra. Darle recursos a los gobiernos estatales, pues es lo que más quisieran. Los gobiernos de Morena deben estar felices con esta estrategia de seguridad, porque no solo abandonó a Guanajuato el presidente, abandonó a Zacatecas, abandonó a Michoacán, abandonó a Sonora, abandonó a Sinaloa. O sea, tiene abandonado el país para meterlo en obras faraónicas. Conmigo, los estudiantes sí van a poder ir a la universidad, no va a tener que tirarse pecho tierra por las balaceras que se dan en los estados. O sea, la verdad es que ella es que continúe la corrupción y la impunidad, como lo hizo en la ciudad. 99% de los delitos mientras fue jefa de gobierno no se castigaron. Así es que, como yo le dije en un video, gobernar bien la ciudad, se le cayó el metro, no tenemos agua, estamos en contingencia ambiental, 99% de impunidad. Eso no es gobernar bien. Gracias. Eduardo García, Infocel. Gracias. Candidata, en el punto de las Fuerzas Armadas, regresarlas a sus actividades de seguridad nacional, ¿cree que las Fuerzas Armadas van a aceptar con beneplácito que les quiten lo que han ganado de aduanas, de aeropuertos, ferrocarriles, etcétera? Los generales de los contratazos, pues a lo mejor no, pero la tropa de los trancazos, esa va a estar encantada de regresar. Está muy cansada el ejército, no vacacionan. Yo realmente quiero que tengan buenos salarios, yo quiero que tengan una calidad de vida los militares. Yo soy hermana de un militar. Él acabó desencantado de estar deteniendo migrantes en la frontera. Él no sentía que era su labor como general del ejército, ese trabajo indigno para quedar bien con Trump. Entonces, este gobierno pues, lo que ha hecho es usar al ejército para beneplácito de Trump y eso el ejército no está contento. El ejército quiere defender a la patria donde le toca defender a la patria y no lo indigno que es tener los bachadores de carreteras. Ese no es el papel del ejército. No es digno para el ejército estar deteniendo migrantes. El ejército tiene un alto honor que yo voy a cuidar de ellos. Gracias. Melina Ochoa, 1TV. Buenos días, candidata. Preguntarle, en estos 3 días de campaña, 7 ciudades que ha recorrido, ¿cómo han sentido los traslados respecto a la seguridad usted y su equipo? ¿Ha habido algunas zonas en donde se han sentido pues intimidados o lugares sospechosos? Después de estos pues jornada intensa que tuvo de inicio y fin de semana, ¿reforzarían el protocolo de seguridad? Ya veíamos hace ratito una noticia de 2 tránsitos policía en Irapuato, Guanajuato asesinados, y el mismo viernes veíamos que los lugares cierran a las 8 de la noche y pareciera toque de queda y no hay policías afuera o vigilancia en el exterior. ¿Cómo les fue respecto a este tema y si estarían pensando en reforzar el protocolo? Yo me sentí sumamente tranquila, creo que sí sufrieron un poco Max, Carmen, en Fresnillo, un poco porque era muy complicado contener a los medios. Yo creo que más bien todos queríamos ir juntitos y fue un poco complicado. Yo nunca me he sentido en riesgo, no siento miedo. Yo creo que los mexicanos esperan de mí una mujer valiente, echada para adelante, que realmente tenga la capacidad y el liderazgo para conducir este país a un destino distinto. Las 2 opciones son claras, una que habla de continuidad, y la continuidad es que siga el miedo, es que sigan los balazos para los ciudadanos y los abrazos para los delincuentes, y lo que yo represento, lo que estoy tratando de representar es una nueva estrategia de seguridad basada en muchísimos estudios. Si quieres, ahorita que nos explique Rubén, rápidamente Rubén, esto no es una ocurrencia.
Esto lo retomamos de propuestas serias que han venido impulsando desde la sociedad civil, centros de estudio, centros de investigación, y pues ojalá, si quieres, pásale el micrófono a Rubén o acá. Está tan alto que no confío en mi mano. ¿Qué tal? Lo suelto. Adelante, Rubén. ¿Cómo ves? Bueno, gracias, candidata. Creo que lo principal es el punto 1, la voluntad para actuar, porque en este país, candidata, este gobierno actual abdicó de la principal función que tiene un Estado, que es proteger a la población. Se dicen muchas cosas de la Guardia Nacional actual, que por cierto cada vez la embrollan más, pero no tiene autorización para actuar. Incluso el Ejército no tiene autorización para actuar, no obstante que en este momento la Constitución se lo permite. Entonces, los acontecimientos de los últimos días, pues son el colofón, la secuencia de todo lo que hemos visto en 6 años. No hay operativos, no hay actuación, se abandonaron las policías municipales, como usted dice, el Ejército se está dividiendo y eso, como lo señaló, pues molesta a quienes ingresaron a las Fuerzas Armadas para ser militares. Se está dividiendo en términos de fuerza operativa. De los 280,000 efectivos, ya están 130,000 en la Guardia Nacional, coordinadora, sin un sustento jurídico profundo para actuar. Porque, pues, si ustedes lo ven, la ley que se votó dice que la Guardia Nacional es civil, el artículo 21, pero todo el personal prácticamente. Usted lo ha señalado, tenemos otro peligro, que es la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales de varias maneras, asesinando candidatos, no permitiendo el registro de otros, ocupando el territorio, y creo que su presencia en Zacatecas y en Fresnillo pues es muy importante, porque es un gran mensaje a este país de que sí se va a actuar. Usted dio 15 puntos, entre los cuales van la protección a la prensa, volver a recuperar el diálogo con las madres buscadoras, con las familias buscadoras de personas desaparecidas, tener una mejor justicia, que hay una gran debilidad por la falta de ministerios públicos. El tema de los centros de readaptación es bien importante, es emblemático sacar de todas las prisiones a los autogobiernos, a esos delincuentes que por su fuerza, por su capacidad, por su violencia, por su irracionalidad, no pueden ser controlados en prisiones estatales y llevarlos, extraerlos de todas ellas. Esto bajaría, candidata, inmediatamente la violencia y dejaríamos de tener centros generadores de extorsión, porque las prisiones se han convertido en centros generadores de extorsión, y dejaríamos de tener pues una fábrica de delincuencia dentro de las prisiones. Recordemos que una de aquí, por cierto, es una de donde más salen extorsiones al país. Y esto es porque los reos tienen que pagar adentro de la cárcel piso y entonces se contratan a su vez para realizar extorsión. Creo que la propuesta inicial es la fundamental. Y con su valor, con ese gesto que mandó a Fresnillo, un lugar abandonado, marca usted una diferencia en cómo enfrentar al crimen. Lo que están haciendo enfrente es más de lo mismo, que es nada. Y además le están marcando a la candidata de enfrente qué hacer con esas 20 reformas que se enviaron. Ahí va la de la Guardia Nacional, hacerla totalmente ejército. Y lo que se dice y que todos sabemos, las ganas de desaparecer las policías estatales que tienen los de enfrente. Yo la felicito, candidata, iba a decir presidenta, candidata y futura presidenta de nuestro país, porque necesitamos la mano firme como chocolate, ¿no? O sea, macizo, pero dulce, para sacar adelante este país. Gracias. Gracias. Antonio López, El Universal. Buenos días a todas y todos. Candidata, diputado, buenos días.
Dos críticas ha hecho la oposición a esta administración del presidente López Obrador. La primera, pues el tema de que este ha sido el gobierno de los decretazos, principalmente en la Cámara de Diputados y el Congreso, no me dejará mentir el coordinador. Y la segunda, pues la megadeuda que se ha aventado este gobierno, principalmente en el último presupuesto. En esa materia me gustaría preguntarle, candidata, estas propuestas que nos platica para devolver el Fortamun, el Fortaseg, para desmilitar a las Fuerzas Armadas, al país, perdón, las va a proponer mediante decretos o mediante reformas. Va a haber decretazos o va a haber reformas. Esa sería la primera. Y la segunda, si me lo permite, pues justamente, ¿cómo le van a hacer para no endeudarse más, para crear esta prisión de máxima seguridad, para duplicar los juzgados, para duplicar la seguridad en los municipios y estados más inseguros del país? ¿Esta estrategia ya tiene contemplado de dónde van a sacar los recursos? Gracias. Yo creo que si le hubiéramos preguntado a los mexicanos, como le gusta al presidente hacer consultas, ¿qué prefieres? ¿Una refinería que no refina o utilizar esos 400,000 millones en apoyar la seguridad pública? La gente hubiera dicho seguridad pública. No hay prioridad más importante para los mexicanos hoy que recuperar la paz y la tranquilidad. No sé si seas papá o no, no importa, pero hoy los padres vivimos angustiados por nuestros hijos. Y eso tiene que terminar. Escuchar a este joven de Fresnillo decir, yo tengo que ir de mi casa al trabajo y ya no salgo porque me da miedo salir. La calidad de vida que estamos generando en los niños, en los jóvenes, también va a tener repercusiones en su salud emocional. No sé si nos hemos preguntado por qué mientras en el mundo bajan los suicidios, en México se incrementan los suicidios. Porque todo esto está repercutiendo en la salud emocional de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Entonces, para mí no hay opción más que la seguridad, la salud, la educación y el crecimiento económico. Y el crecimiento económico va a financiar en buena medida toda esta política de seguridad porque va a haber impuestos que cobrar. En ese sentido, yo lo que te diría es, vamos a gastar mejor. No vamos a tirar el dinero a lo tarugo, vamos a poner el dinero donde haya que ponerlo y no va a ser en un tren y no va a ser en una refinería. No mega obras, y seguramente podremos hacer algunas obras con participación del sector privado, que es otra cosa distinta a la candidata. Yo no creo que, o sea, porque ellos sí tienen participación privada. O sea, hay varios empresarios que les ha ido muy bien en este sexenio. O sea, por un lado madrean al sector privado, pero por otro lado lo consienten. Entonces, yo voy a ser clara, directa. ¿Habrá participación del sector privado en la generación eléctrica? Claro que sí. Para que en lugar de gastar ese dinero en generación eléctrica, esos 6,000 millones de dólares con los que se compró Iberdrola por un capricho ideológico, se hubieran puesto al servicio de las policías, hoy tendríamos mejores policías. Entonces, no nos vamos a endeudar como este gobierno lo ha hecho. Por otro lado, este gobierno pone como pretexto, por ejemplo, el que va a arreglar las carreteras para contraer deuda. Y al final desaparece el fondo de 10,000 millones de dólares, de pesos para las carreteras. Entonces, ha usado la infraestructura como pretexto cuando al final no lo hace. El año pasado tuvo un ejercicio de 50,000 millones en materia de seguridad pública. 50,000 millones que le debió haber pasado a los gobiernos estatales y fortalecer la seguridad pública, y les mandaban proyectos que era con un contratista específico, les decían, sí te vamos a dar dinero, pero tienes que contratar a esta empresa con estos equipos. Así estaban funcionando, me lo contaron propio secretario de Seguridad Pública de Morena, que les tiene indignadísimos lo que está pasando, porque ellos sufren los problemas en sus estados y no tienen los recursos. O sea, ese subejercicio de 50,000 millones seguramente fue a dar al Tren Maya o a Dos Bocas, casi te lo puedo apostar. Gracias, Víctor Barrera. Y por cierto, eso está en el informe de la cuenta pública del cuarto trimestre. Lo pueden buscar y ahí van a dar cuenta de cómo se subejerció en seguridad. Sí, buenos días a todos, candidata. Y regresando también al tema de lo económico, se habla mucho de vamos a poner esto, vamos a ingresar esto, vamos a crear universidades. Hay mucho dinero que se tiene que inyectar para hacer el cambio total. Decía el compañero, ¿de dónde lo van a sacar? Realmente se recauda poco. En el 2022 se recaudó 4 billones de pesos cuando se gastaron
7 billones de pesos. En el 2023 se autorizaron 8 billones de pesos, todavía no se sabe cuánto se ha recaudado. Es decir, hay por lo menos una diferencia de entre 2 billones o 3 billones anuales en la recaudación para poder ser un país más o menos estable económicamente, o nos vamos a la deuda. ¿Cómo le van a hacer? ¿Va a hacer usted una reforma fiscal donde se paguen todos, que paguemos todos los mexicanos, aunque sea poquito, pero que paguemos todos? ¿O seguirá siendo la misma reforma donde se aplica a los empresarios, a los que dan trabajo, a los que dan comercio, y al informal pues no se les toca porque son un ejército de votos? Es una extraordinaria pregunta. El presupuesto de este año fue de 9 billones de pesos, o sea, dinero hay. El tema es cómo lo gastamos y en qué lo gastamos. Yo insisto, para mí no hay prioridad más importante que la seguridad y la salud de los mexicanos en este momento. La falta de salud ha hecho que 1 millón de mexicanos mueran, 800,000 por pandemia y 200,000 por falta de medicamentos y cirugías de este gobierno en los últimos años. 1 millón de mexicanos muertos es una cifra grave y delicada porque detrás de ellos hay familias que quedaron enlutadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Insisto, hay que pensar muy bien cómo gastar. No podemos seguir tirando el dinero, y se tiraron 300,000 millones en un aeropuerto que no es aeropuerto y 200,000 millones en otro que es medio aeropuerto, el AIFA. ¿Por qué? Porque el AIFA, si sí va a ser, debió haberse hecho para 100 millones de pasajeros. O sea, si ya ibas a hacer algo nuevo, órale, bien hecho. El problema es que estamos en el peor de los mundos. Ni tenemos un AIFA que funcione, ni tenemos un ICM, un aeropuerto internacional, se está cayendo a pedazos. Apesta, es de horror. Yo lo estoy tomando prácticamente cada tercer día y es de pena ajena las condiciones del aeropuerto. Ahí se tiraron 500,000 millones de pesos. Eso es lo que ha hecho que el país gaste mal el dinero. Yo insisto, y sí vamos a ir por que los que están en la economía formal tengan un incentivo a la informal para que entren a la formalidad y paguen impuestos. A través de este Sistema Nacional de Protección, donde lo que pretendemos es que tengan seguridad social, pretendemos que tengan pensión, pero también ellos tienen que cooperar. O sea, sí vamos a buscar ampliar la base tributaria, no subir impuestos, pero sí que más mexicanos paguen impuestos. Gracias, Jorge Chaparro, Mega Noticias. ¿Qué tal, candidata? Muy buenos días. Acá. Sí, ya te vi. Estaba apuntando tu nombre. Perdón. Jorge. Candidata, insistir un poquito sobre este tema de la seguridad. Las agencias mexicanas de inteligencia pues prácticamente están desaparecidas. Desde el sexenio de Vicente Fox empezó el desmantelamiento del Centro de Seguridad Nacional, el CISEN, y bueno, pues actualmente no hay agencias fuertes que se dediquen a esta labor. La primera pregunta, si me lo permite, sería en este sentido: ¿qué va a pasar con el CISEN? ¿Lo va a reactivar? ¿Le van a quitar la inteligencia que hoy tienen las áreas militares y que están llevando a cabo incluso espionaje a particulares, a periodistas, a políticos que son ajenos o contrarios al régimen? Si habrá agencias de inteligencia nacional por parte del Estado mexicano, si se ha planteado esta posibilidad. Y en la segunda pregunta, en la reforma que hablaban acerca de esta reforma fiscal, esta reforma fiscal también, bueno, viene con presiones, porque usted va a enfrentar 2 billones de deuda. El año que entra, si es que usted resulta triunfadora, tendrán que diseñar un presupuesto. ¿Ese presupuesto se va a recortar? ¿No habrá ya presupuesto para estas obras faraónicas? ¿Qué va a pasar con ello? Digo, más le vale al presidente que deje terminadas las obras faraónicas, porque es su palabra, ¿no? Dijo que se dejaba de llamar López si no cumplía su palabra, entonces yo creo que por el bien de su apellido, ojalá las acabe, porque dinero vaya que ha tenido. Por supuesto que son necesarias las agencias de investigación, pero no solo a nivel nacional. Necesitamos fortalecer que las policías estatales, municipales, a su nivel tengan también algo de inteligencia. Realmente hoy la tecnología te puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, pues en los municipios podemos tener cámaras realmente con lectoras de placas y saber exactamente cuando ocurre un delito, pues poder cruzar información
y actuar de manera inmediata. O sea, necesitamos inteligencia desde el municipio, pequeña, pero inteligencia. Yo le entregué cuando era delegada, ¿cómo era mi inteligencia? Los miércoles ciudadanos, las gentes llegaban y me decían, aquí hay una narcotiendita, pero no quiero que se sepa, me lo decían en secreto, me lo daban en un papelito doblado, y yo fui haciendo un mapa de narcotienditas en la Miguel Hidalgo a mi nivel, ¿no? Y fui con el ejército y le dije, a ver, aquí hay 60 narcotienditas, hagan algo, ayúdame a la policía de la Ciudad de México. Eso es hacer inteligencia con los vecinos, porque ¿quién mejor que los vecinos sabe? Esa es muy precaria, pero podemos tener una inteligencia mucho más sofisticada con los gobiernos estatales, pero realmente enfocadas no a perseguir a tus adversarios, como ha sido este gobierno, sino a perseguir a los delincuentes. El problema es que hoy el gobierno federal se ha dedicado a perseguir a los adversarios políticos, o sea, se echaron un buen rato sacando mis cuentas bancarias, fiscales, pues ojalá hubieran sacado las del Chapo, no las mías, porque yo finalmente no soy una delincuente. ¿Cuándo nos ha enseñado el presidente las cuentas bancarias del Chapo? Nunca, porque ni le importa tenerlas, porque pues es su aliado. Entonces vamos a tener inteligencia para perseguir a los delincuentes y no para perseguir a los ciudadanos, por supuesto que sí, y fuerte inteligencia. Pero de verdad, a mí no me interesaría saber qué está haciendo la oposición o qué hacen los de Morena. Digo, obviamente si son corruptos, pues sí, hay que aplicarle la ley, pero no persecución política. Pero sí vamos a apostarle por estas agencias nacionales de inteligencia para agarrar delincuentes. Gracias, José Gerardo Mejía, Latinus. Y lo dije en mi discurso, vamos a aprovechar lo que existe en el ejército, pero para bien, ¿no? Buenos días. Usted acaba de mencionar dos temas que traemos en la plataforma, un reportaje sobre el tema de la violencia por un lado y la injerencia del presidente en la próxima elección presidencial. Por un lado le quiero preguntar cuál sería la estrategia que usted instrumentaría para que los electores salgan a votar sin ese miedo que usted dice que tiene no tiene para andar, por la calle, para andar por el país sin ningún temor. ¿Cuál sería por un lado esa estrategia? Y por el otro, dijo usted, si me la echan, no me dura un solo round, Claudia Sheinbaum. Usted sabe que va realmente contra el presidente, va contra 23 estados, 23 congresos y en general son alrededor de 1.666 agresiones que ha habido contra candidatos, contra instituciones, amenazas y también incluso asesinatos. ¿Cuál es entonces lo que va a hacer? O sea, usted habla de los 15 puntos que tiene, pero hay 90 días de campaña primero. Primero, convencer a los mexicanos que se puede vivir en un México sin miedo, que no se acostumbren a la mediocridad de este gobierno, que no se acostumbren a la falta de medicamentos, que no se acostumbren. Nuevamente volví a ver ayer un señor sin dientes en el evento de Toluca, por cierto me grabó un video, a ver si lo comparto, y le encantó la idea de poder tener prótesis dentales. Eso no se atiende en el país, no se atiende a los adultos mayores, porque la gente cree que no se merece tener dientes, la gente cree que no se merece una cirugía de cataratas, que no se merece unos aparatos auditivos. Eso es lo que se merecen los mexicanos. Ahí es a donde se tiene que gastar el dinero. Entonces, convencer a los mexicanos que merecen más, que merecen vivir sin miedo, que merecen vivir sin miedo a emprender, merecen vivir sin miedo a salir a la calle. Y una vez que estén convencidos de que merecen eso, pues obviamente animarlos a que salgan a votar sin miedo. O sea, esa va a ser la más importante, vota sin miedo. No te voy a quitar los programas sociales. Y sé que les generó mucho de todo, de que hubiera firmado con sangre. Fue una gotita, así me piqué. 2, cuando tú firmas con sangre, es cuando es más cabrón el juramento. O sea, no sé si son de pueblos, pero pues allá sí firmábamos así entre nosotros. Nos juntábamos la sangre de los dos y era el pacto así más cabrón que hacías, de que nunca lo ibas a romper. Entonces, firmé ante notario público, firmé con mi palabra y firmé con sangre de que no voy a quitar los programas sociales. Porque ese es el miedo que Morena le ha metido a los votantes, que les voy a quitar los programas sociales. Los servidores de la nación visitan a los adultos mayores un día sí, otro también, les dicen que ese dinero se los entrega el presidente, me lo han dicho los adultos mayores.
ya están perdiendo el miedo. El fin de semana, en una de las 20,000 llamadas que contesto, un señor me pasó a su mamá. Se ve que la estaba convenciendo de que votara por mí y le dijo, explíquele que no le va a quitar los programas sociales, y me pasó a la señora y ya quedó tranquila. Ese va a ser la labor que van a tener que hacer todos ustedes a sus papás, porque seguramente sus papás tienen ese miedo, los que tengan papás, ¿verdad? Yo ya no tengo papás. Entonces, no solo es el miedo a la violencia, es el miedo a que te quiten los programas sociales. Y yo obviamente ando sin miedo porque estoy cuidada, es la verdad. Me cuida el Ejército Mexicano. Y eso a mí me da muchísima tranquilidad, pero no a todos los candidatos los está cuidando. Eso también lo reconozco, por eso yo pues, no tengo mayor miedo. Y pues es clara la injerencia del presidente. Kenia ganó un juicio en el tribunal, donde pues acreditó cómo el presidente se ha inmiscuido en la elección, y el Tribunal Federal Electoral ya está haciendo un catálogo de conductas de injerencia, que si el presidente sigue afectando a su candidata, sí la puede afectar de manera importante, porque obviamente eso evita la imparcialidad de la elección. O sea, el presidente no debe de meterse en la elección por ningún motivo, y lo está haciendo dañando mi imagen, y la primera cosa que hizo fue esta aseveración de que yo iba a quitar los programas sociales. Entonces, pero con todo y sus 23 gobernadores, que además a varios de ellos ni los quieren, por malos, les vamos a ganar. Gracias. Karina García, Expansión. Gracias, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, ayer mencionó en su mitin que va a enviar al ejército a recuperar el territorio tomado por los criminales. ¿No es esto, no desataría esto una guerra? ¿No es parte del discurso que dicen es la guerra de Calderón? Porque obviamente si van a recuperar los territorios, pues habrá enfrentamientos. Y por otro lado, dice Sheinbaum que una de sus propuestas será que las fiscalías acudan a las reuniones de gabinete. ¿Usted cómo ve esta propuesta? Y usted plantea regresar al ejército a sus actividades civiles. Sin embargo, parte de las reformas que propuso el presidente López Obrador pues fue crear fideicomisos administrados por Sedena, Semar, precisamente para que no hubiera marcha atrás. Y se advierte desde algunos especialistas que será muy difícil retomar ese control civil, puesto que el ejército pues ya está corrompido. Gracias. A ver, Karina, imagínate que tú vivas en Fresnillo y que seas uno de los fresnillenses que viven con miedo. ¿No te gustaría que la autoridad te permitiera vivir en paz y en tranquilidad? Ese es el territorio tomado, y ni siquiera hay que hacer tanto. Ni siquiera hay que mandar a enfrentar al ejército a balazos con los delincuentes. Hay que aplicar la ley. Y aplicar la ley no significa agarrarlos a balazos, no significa matarlos. No sé por qué piensan que aplicar la ley significa un exterminio. Hoy lo que ha hecho la autoridad es ser omisa en la aplicación de la ley. ¿Tú crees que no pueden detectar los 4 o 5 extorsionadores que hay en Fresnillo? Con inteligencia no los pueden agarrar, no pueden hacer un operativo con toda la Guardia Nacional, con el apoyo del ejército. Yo te voy a contar algo que me pasó. Yo tenía el Panteón Dolores tomado por una bandilla, y ahí entraban los narcos en las noches a hacer cada cosa, hasta que un día un señor de un taxi me fue a anticipar al miércoles ciudadano. Eso le pasa a uno por escuchar de que había entrado con un líder de una banda muy criminal y lo había tenido ahí con amenaza de muerte, de si no lo esperaba. Y entonces le hablé al jefe de gobierno, a Miguel Ángel Mancera, y le dije, vamos a recuperar el Panteón Dolores de la banda de los criminales. Vendían cadáveres, vendían huesos, bueno, destazaban autos. Te lo comenté ahora que fuimos por allá. O sea, era una cosa sin control el Panteón Dolores. Me pusieron a los granaderos y pues, no querían mis gentes entrarle porque había algo satánico ahí, y agarré el Walker y lo tumbé, yo manejando, hay por ahí periódicos y se sacaron a los delincuentes. Eso es tener decisión, eso es tener ovarios, y este país lo que necesita es una mujer que tenga la mano firme para regresarle la paz y la tranquilidad. Eso no implica enfrentarte a balazos con los delincuentes. Yo no sé por qué creen que aplicar la ley significa balazos a los delincuentes. No tiré un solo balazo en el Panteón Dolores y recuperamos ese panteón, metimos cámaras, nunca más hubo autos desvalijados en el panteón, nunca más los criminales volvieron a dominar
el Panteón Dolores. Entonces, es ir ganando pedacito por pedacito del territorio hasta que recuperes el territorio nacional. El ejército hoy está con un transitorio muy endeble. Es quizá por eso que tampoco hace las cosas como las debe de hacer, porque cada que el ejército sale en un estado debe haber un convenio por escrito de qué va a hacer, cuánto tiempo, cómo lo va a hacer. Y eso no existe. Por eso quizá el ejército tampoco se aplica, porque no está muy claro el actuar del ejército. Quien sí la tiene clara es la Guardia Nacional, pero no lo han querido hacer. Yo estuve en los gabinetes de seguridad, siempre estuve como jefa delegacional, son importantes, pero creo que es más importante, más que irse a echar un café el presidente con sus cuates, es que se ponga a trabajar. Y los fideicomisos, claro que cuando hay fideicomisos, oye, el presidente quitó 800,000 millones de pesos en fideicomisos, o sea, no es mi intención dañar al ejército y la reputación del ejército, pero no es su papel tener líneas aéreas, no es su papel estar administrando trenes, no es su papel. El ejército tiene otro papel demasiado digno como para tenerlos en esos temas. Lo que es de los civiles, a los civiles, y lo que es de los militares, a los militares. Gracias. Francisco Garfias, Excelsior. Hace unos momentos nos decía el diputado Rubén Moreira que la Guardia Nacional no tiene permiso de actuar, no está autorizada para actuar. Yo diría que el Ejército tampoco está autorizado a actuar. Hemos visto lamentablemente cómo camionetas llenas de narcos armados persiguiendo soldados. Hemos llegado a ese triste extremo. Mi pregunta sería, Xóchitl, oí tu respuesta a la pregunta que hizo Karina y me puse a pensar, ¿a ti te daría miedo hacer uso del monopolio de la fuerza que tiene el Estado para proteger a los ciudadanos? Porque tú dices que no es necesario tirar balazos, pero pues no les vas a aventar rosas, ¿verdad? Entonces esa sería mi pregunta. Y si, con el permiso de Max, un comentario breve, si tienes tiempo, sobre esta promesa fallida del presidente de que el 1 de marzo íbamos a tener un sistema de salud como en Dinamarca. Primero, no tengo miedo de aplicar la fuerza del Estado cuando sea necesaria. Para eso me la va a conferir la Constitución y para eso quiero ser presidenta de México. Para usar lo que establece la Constitución para devolverle la paz y la tranquilidad. Trataré siempre de, con inteligencia, trataré siempre de evitar la confrontación que cueste vidas humanas. Pero cuando sea necesario no voy a permitir que al ejército lo saquen escobazos y lo saquen los criminales de los lugares. Eso es lo que le ha quitado la honorabilidad al ejército. Y después del ejército ya no hay nada. Así es que más nos vale cuidar al ejército. Si lo vamos a mandar con todas las facultades. Pero tampoco tenemos que ser de entrada el enfrentamiento. A lo que yo me refiero es que hay muchas maneras de recuperar el territorio con inteligencia. Cuando ya no haya de otra y los criminales están persiguiendo al ejército, pues ni modo, se tienen que defender. O sea, yo en ese sentido no tengo miedo de utilizar lo que me da el Estado mexicano y el monopolio de la fuerza la tiene la presidenta, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, y voy a ser una buena comandanta de las Fuerzas Armadas, porque vaya que agallas tengo y vaya que capacidad tengo para regresarle la paz y la tranquilidad a este país. Y en ese sentido, pues es que son demasiadas promesas fallidas. Claudia habla ahora de su propuesta del sistema de protección universal de salud. Sí, ¿dónde estaba cuando quitaron el Seguro Popular? Callada. ¿Dónde estaba cuando fue un fracaso el INSABI? El sistema de salud de la Ciudad de México es fatal también. La gente tiene que comprar sus insumos y sus medicamentos. Entonces, en ese sentido, esa esperanza de tener un sistema de salud como el de Dinamarca, ya quisiéramos tener uno como el que teníamos antes de que llegara este gobierno. O sea, en lugar de mejorar, empeoramos en salud. Había 20 millones de mexicanos sin seguridad social, hoy hay 50. En lugar de mejorar en educación, empeoramos. Todos los gobiernos habían sumado la cantidad de estudiantes en la escuela. Este gobierno tiene el mérito de haber disminuido en 1,5 millones
los estudiantes que tuvieron que desertar. Entonces, lamentable, pero también se cumplió la promesa de que estaríamos refinando 340,000 barriles de petróleo en febrero. El 29, ya no me acuerdo la fecha, pero también por estos días era la refinación de barriles y el sistema de salud como Dinamarca. El presidente se va, de verdad, con la cola entre las patas por sus promesas incumplidas. Ni refinamos ni tenemos salud como Dinamarca. Gracias. Moisés Sánchez, Entre Semana. Candidata, redondeando esto que han expuesto mis colegas, el eslogan dice por un México sin miedo, y yo diría que también sin impunidad. Andrés Manuel llegó a la presidencia blofeando, ofreció meter a prisión a los que querían hacer el gran negocio con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que dijo que iban a hacer un gran mall, etcétera, etcétera. No hay un solo detenido por ese caso. Por los actos de corrupción de la anterior administración, tuvimos chivos expiatorios, tenemos un cuate que se ha burlado de ellos, Lozoya Austin, y yo preguntaría, redondeando esto, Xochitl, si no se corre el riesgo de blofear igual y de que no se aplique la ley que es la ley y que no te tiemble la mano para meter al bote a quien haya que meter, sin un ánimo de venganza ni de estar viendo al pasado, simplemente aplicar la ley, porque reitero, yo creo que a cualquier mexicano que se le pregunte qué opina de cómo se ha aplicado la justicia en esta administración que por suerte está por concluir, pues se van a reír. Simplemente ha sido un circo mediático en el que ha participado una barra de mercenarios que aplauden cada chascarrillo de Andrés Manuel, y no hay nadie en prisión ni se ha hecho justicia como ofreció en campaña. Gracias. Pues está muy claro lo que pasó en el AIFA. Los empresarios que estaban en el AIFA recibieron contratos en el Tren Maya, así de fácil. O sea, ¿cómo los iba a meter a la cárcel? Más bien llegaron a un acuerdo, pues contratas a los amigos de mis hijos allá en el Tren Maya, les compras la piedra, les das contratos en Pemex para el Dos Bocas. O sea, a mí me parece que esto tiene que terminar. Y si hay un tema en que una servidora la ha entrado con todo desde hace muchos años, es la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Fui de las pocas senadoras que tenía las agallas de ir a denunciar a los funcionarios públicos. Nadie quería porque decían, híjole, ¿y qué tal si me empiezan a investigar a mí? Yo tengo la certeza que como funcionaria pública no tuve ninguna bronca con mi cuenta pública. Acabé como jefa delegacional, inmediatamente fui senadora y me sustituyó un gobierno de Morena. En 3 años no me encontraron absolutamente nada. Tuvieron 3 años para revisar las obras, mis obras de infraestructura, y no encontraron nada. Obviamente cuando fui candidata empezaron a decir, no, es que su casa, no hay nada. Entonces, para tener la lengua larga tienes que tener la cola corta, de entrada. Y en ese sentido yo te puedo decir que no tengo ningún impedimento, primero para que las 32 denuncias las investigue la siguiente fiscalía. Está la denuncia de Ana Gabriela Guevara, está la denuncia contra el hijo de Manuel Bartlett que nos vendió ventiladores a 3 veces su valor, está la denuncia contra el propio Emilio Lozoya, está la denuncia por el desmantelamiento y la venta del acero del AIFA, donde seguramente se ganaron como 400 millones de pesos, porque el acero del AIFA lo vendieron. Sí es cierto que había acero instalado, pero había un montón, casi 90,000 toneladas no instaladas. ¿Dónde está ese acero? ¿A dónde se fue? ¿Quién lo cobró doble? O sea, hay un montón de Segalmex, denuncié Segalmex, ahí está Nacho Valle. Entonces yo diría que no soy una mujer que va a buscar chivos expiatorios y que va a decir voy a meter a la cárcel a fulano. Quien tenga algún delito, y por supuesto que Dos Bocas hay que auditarlo. Yo no me puedo quedar con la idea de que iba a costar 160,000 millones y de la noche a la mañana cueste más de 400,000 millones. Y ese dato lo dio el presidente. El de 8,000 millones de dólares lo dio el presidente en su mañanera al lado de Rocío Nale. No lo inventé yo. Y el dato lo saqué del informe que hizo Pemex en la Bolsa de Nueva York, porque aquí es imposible saberlo. Gracias a eso sé que se habían gastado 400,000 millones de pesos. Si no, los mexicanos no sabríamos cuánto costó Dos Bocas.
Entonces sí va a haber castigo a los corruptos, de una vez lo adelanto, pero no va a haber persecución como la que el presidente anunció. Quien haya hecho algo indebido tendrá que pagarlo. Gracias. Última pregunta, Araceli, Financiero Bloomberg. Candidata, buenos días. En estos días los sacerdotes afirmaron que el narco les da dinero a los candidatos y los candidatos lo niegan. Yo le quiero preguntar, usted ha dicho abiertamente que no tiene miedo. ¿Alguna organización de estas criminales se le ha acercado o ha querido tener contacto con alguno de sus colaboradores que usted esté enterada? Y el complemento de mi pregunta es que la Conferencia del Episcopado Mexicano llamó a firmar un acuerdo de paz. ¿Su equipo ya se puso en contacto con la conferencia? ¿Lo va a firmar? ¿Y cuándo? Por supuesto que ya estamos en contacto con la conferencia. No creo que haya un solo mexicano que no desee la paz para este país y por supuesto que estaré presente en esta reunión que hay con el Episcopado Mexicano. Todavía no conozco el contenido del acuerdo, prometo leerlo y en la siguiente conferencia les doy mis puntos de vista. Sé que lo acaban de publicar, pero sí voy a estar ahí, por supuesto, y pues yo creo que es momento de que la Iglesia también sume, porque mira, si hay alguien que tiene, aunque sea una capillita en cada localidad, es la Iglesia, tanto evangélica, en un templo, o la católica, una pequeña capilla. Entonces creo que tenemos que trabajar de manera… El 12 de marzo lo firmamos, el 11 de marzo lo firmamos, ya está autorizado por el equipo de campaña y yo de todas maneras lo firmaría encantada. Y en ese sentido creo que sí es importante trabajar con la Iglesia porque ellos sí saben qué está pasando en el territorio, saben más qué está pasando en el territorio que el presidente, porque ellos sí viven. Y yo no he tenido ningún ofrecimiento ni se me van a acercar con todo lo que les mandé decir desde Fresnillo, que los voy a encerrar, creo que tengan ganas de platicar conmigo. Y pues aquí no hay espectaculares que no sepa yo quién los pagó. Yo sigo pensando que la señora Sheinbaum investigue quién pagó esos espectaculares que la multaron por más de 40 millones de pesos, no haya sido la delincuencia organizada y dentro de 6 años nos enteremos. Entonces creo que sí es importante que cualquier cosa que salga que tú no pagaste la investigues, porque yo también pediría, por ejemplo, de Fresnillo salieron camiones al meeting de Sheinbaum. Yo espero que cuantifiquen los millones de pesos que costó traer gente desde Baja California, desde Zacatecas, Sinaloa, Sonora, porque había gente de todo el país y eso cuesta muchos millones, pero de verdad, muchos millones. El evento que yo tuve en la arena, 6 millones de pesos y los declaré tal cual al INE. El de Sheinbaum creo que nunca nos enteramos que existiera. Tuvo un evento en la Arena México y no existe la declaración del gasto. No se lo hayan pagado los delincuentes. Entonces, más vale que le pongamos nombre y apellido a quien paga. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. La música, por favor. La música.